Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a continuar nuestro estudio acerca del libro de Apocalipsis. Quiero comenzar mencionando el bosquejo, que ya lo habíamos hecho en la lección introductoria, pero estamos siguiendo la división natural del libro. Como primer punto están las cosas que has visto, que comprende el capítulo 1, las cosas que son, capítulo 2 y 3, las cosas que han de ser después de estas, capítulo 4 al 22. Dentro del primer punto hay una subdivisión, los primeros 8 versículos hablan de, es el prólogo, la visión del Cristo glorificado, del versículo 9 al 18, y la comisión del apóstol a escribir, versículo 19 y 20. Hoy iniciaremos el prólogo, aunque solamente vamos a citar 2 versículos de los 8 que comprenden este punto. El apóstol Juan comienza diciendo la revelación de Jesucristo, utilizando este sustantivo para indicar la condición del libro como esta revelación que va a ser comunicada. La palabra para la revelación es apocalipsis, que nos sugiere la idea de decorrer la cortina o abrir la cortina, quitar el velo o la cubierta para poner a la vista algo que permanecía oculto. En este caso, esta cortina se abre para que podamos ver a Jesucristo, porque es la revelación de Jesucristo, es decir, Jesucristo es el sujeto de la revelación. Las cosas que se van a mencionar en el libro es acerca de Jesucristo, es más, los eventos futuros que se van a mencionar que tienen que ver con la historia de la humanidad se mencionan porque tienen que ver con Jesucristo, ¿no? Como la segunda venida de Él y todos los hechos que precederán y seguirán dicho suceso. Así que este libro no es una alegoría, no es la espiritualización de realidades, porque si fuera el caso esto escondería más que revelar y no es el propósito del libro. Pero Juan continúa diciendo que la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Sin duda está haciendo referencia a Dios el Padre. Ahora, si Dios el Padre le da la revelación a Jesucristo, esto implica que Jesucristo antes no la tenía. Y acá surge una pregunta. ¿Hay algo que Cristo no conozca? ¿Hay algo que el Señor no sepa? Y para explicar esto tenemos que mencionar en primer lugar su divinidad. El Señor Jesús poseía todos los atributos de la divinidad. Los atributos que había en Dios el Padre o que hay en Dios el Espíritu Santo también hay en el Hijo, y esto incluye su omnisciencia, es decir, el hecho de conocerlo todo. El libro de Mateo, el capítulo 9, versículo 4 dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? El capítulo 12, versículo 25 del mismo libro también menciona: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Entonces, claramente en estos versículos podemos ver que Jesús poseía este atributo, esta perfección de Dios que es la omnisciencia, porque solamente Dios puede conocer los pensamientos de una persona antes que sean expresados en palabras. Pero si bien en su divinidad no hay cosa en la mente del Padre que el Hijo no conozca, sí lo hay en su humanidad. Y ahora esto sí tenemos que aclarar que esto Jesús lo hizo voluntariamente. El apóstol Pablo se encarga de explicárnoslo en el libro de Filipenses capítulo 2, cuando dice que siendo en forma de Dios, es decir, Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se vació. Kenosis es la palabra, ¿verdad? Él voluntariamente decidió no hacer uso de alguno de sus atributos o perfecciones, en este caso de su omnisciencia, ¿no? Como lo aclara Marcos, capítulo 13, versículo 31, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora, es decir, el día y la hora de cuando el cielo y la tierra pasarían, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Así que Jesucristo en su humanidad solamente conocía lo que el Padre lo comunicaba. En el Evangelio de Juan también podemos ver esta verdad. En el capítulo 17, versículo 8, dice Jesús: porque las palabras que me diste. Nuevamente, ¿verdad? Acá hay una implicación. Si Jesucristo está recibiendo las palabras de Dios, esto implica que antes no la tenía, pero dice: las palabras que me diste les he dado y ellos la conocieron. Hay algunos versículos que no he puesto ahí en la pantalla, pero también menciona Juan 8:28, según me enseñó el Padre, así
hablo. ¿No? Y esto claramente nos muestra que en su humanidad voluntariamente Él se limitó en su conocimiento. Pero una segunda explicación al hecho de que Dios el Padre le da a Jesucristo la revelación que antes no tenía, creo que puede ser la relación que tiene el Padre con el Hijo. El apóstol Pablo menciona en 1 Corintios 11:3 que Dios es la cabeza de Cristo. Es decir, en Dios Padre se origina, Él es la fuente, el origen de toda revelación. Pero Juan en su Evangelio nos menciona en el capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es decir, que Jesús, logos es la palabra para verbo ahí, o la palabra mismo, ese es su significado, que Jesús es el agente, el medio por el cual esa revelación que se origina en la mente del Padre llega a los hombres en la medida que ellos puedan asimilar. Yo quisiera explicar esto con un ejemplo, aunque posiblemente sea muy chico. Creo que todos los ejemplos son chicos cuando tenemos que explicar algún aspecto acerca de Dios, ¿no? Porque realmente Dios es muy, muy profundo, como dice el apóstol Pablo, o profundidad de la ciencia y la sabiduría de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Realmente Dios es tan grande, tan profundo que es complicado explicar, pero en la gracia de Dios, en la guía del Espíritu Santo, intentaremos usar este ejemplo para explicar esta relación que el Padre tiene el Hijo, ¿verdad? El Padre como cabeza y Jesús como la palabra que expresa las revelaciones, ideas que se generan en Dios el Padre. Imaginemos, hermanos, que estamos en un partido de fútbol y que, bueno, estamos ahí en el área. Nuestro objetivo es meter un gol con la cabeza. Nuestro compañero está ahí en la esquina, va a sacar un córner. Entonces, en ese proceso, hay en algunas áreas de nuestro cerebro que se forma lo que se llama el plan motor. El plan motor es la secuencia de acciones que luego serán ejecutadas por otros miembros de nuestro cuerpo, ¿verdad? Las manos, los pies, la vista u otros miembros. Entonces, este plan motor, esta secuencia de acciones, viajarán, ¿verdad? Desde la cabeza por medio de la médula espinal, por medio de impulsos nerviosos, llegarán a los músculos de los diferentes miembros. Entonces, en esta secuencia de acciones, la vista tendrá que medir la distancia que hay desde la cabeza ahí a la esquina donde está el balón que va a ser impulsado por nuestro compañero. Tendrá que medir esa distancia, tendrá que coordinar con nuestros miembros inferiores para que den ellos el impulso en el momento adecuado y para que la cabeza golpee en el momento exacto la pelota para que pueda ingresar al arco, ¿sí? Ahora, aunque esta información viaja muy veloz, 550 kilómetros por hora, imagínense la velocidad, pero de todas maneras hay un tiempo, hay una distancia de esta secuencia de acciones para que lleguen a los diferentes miembros que participarán en esta acción, ¿no? Y de la misma manera, hay un tiempo, posiblemente es muy veloz, pero la revelación, las ideas se originan en Dios el Padre y luego serán transmitidas al Hijo, que a su misma vez transmitirá al hombre, ¿verdad? Como les decía, en la medida que ellos puedan entender, porque recordemos que cuando Jesús estaba en la tierra había cosas que les mencionaba a sus discípulos y ellos todavía no podían comprenderlo. Pero continúa diciendo, bueno, seguimos en el capítulo 1, ¿verdad? La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y aquí vemos un proceso, queridos hermanos, ¿verdad? De cómo esta revelación va a llegar al hombre. Dice que es la revelación de Dios, se origina en Dios. Esta revelación es entregada a Jesucristo, dice, y va a llegar a su siervo Juan por medio del ángel, para posteriormente ir a sus siervos, ¿verdad? Entonces no nos olvidemos de este proceso, ¿no? La revelación de Jesucristo que Dios le dio, dice, para manifestar a sus siervos, ¿no? Ahora, bueno, dos veces menciona esto, ¿verdad? Acá sus siervos y su siervo Juan. Un siervo era una persona que voluntariamente se ponía en sujeción debajo de otra. Él estaba debajo de un señor.
y Juan se menciona como siervo porque eso era. Él voluntariamente decidió estar bajo la autoridad de la palabra de Dios, de Jesucristo, de Dios el Padre, y estaba involucrado en los intereses de su Señor. Sí, pero acá cuando menciona para manifestar a sus siervos, esto puede ser posible que se esté refiriendo a los encargados, a los líderes de las iglesias, de las 7 iglesias que va a mencionar el libro, pero también puede estar haciendo referencia a cada cristiano. El mayor porcentaje de este libro es un mensaje para los cristianos, es un mensaje de esperanza. Por eso el título de este estudio es Apocalipsis, ¿no? Esperanza para nuestros tiempos, o un mensaje de esperanza, porque las personas que iban a recibir esto iba a empezar un momento de gran aflicción, de gran tribulación, y este mensaje va para ellos, para que sean animados, consolados de que Jesús vendría y establecería su reino acá, el reino que había prometido ya desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero como les decía, puede ser que se esté refiriendo a todos los cristianos, porque el apóstol Pablo justamente señala en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 17, está hablando acá de dar gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, ahora hemos obedecido, dice, a la fe, y hemos sido libertados del pecado, y vinisteis a ser siervos de justicia, ¿no? Allí en el libro de Primera Tesalonicenses también menciona que los hermanos ahí se habían convertido de los ídolos al Dios vivo, ¿no? Para servir al Dios vivo. Entonces, en este proceso de revelación, Dios el Padre le da a Jesucristo, Jesucristo le va a dar a Juan, ¿verdad? Para que posteriormente llegue a sus siervos. Dice las cosas que deben suceder pronto. Y no hablaba esto de que iban a suceder inmediatamente. Recordemos que este libro se ha escrito, miren, más o menos casi hace 2000 años atrás, y todavía no suceden. La idea de que van a suceder pronto es que en el momento que comiencen a suceder no van a parar. Lo van a hacer en un momento, en un tiempo corto, y serán una tras otra, ¿verdad? En 7 años se va a desarrollar todo esto. Entonces dice las cosas que van a suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel. Muy importante, queridos hermanos, esto, el ángel. Recordemos que los ángeles a través de la historia han tenido misiones importantes, como el ángel, ¿verdad?, que anunció a María la concepción y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, era Gabriel. Volvemos a ver también a Gabriel ahí en la visión que tiene Daniel. Muy importante, les digo, porque el ángel tal vez cumple una función de guiar, de enseñar, de interpretar. Tengo acá un ejemplo. Por ejemplo, en la visión de Daniel en 9:21 de este libro dice: aún estaba hablando en oración Daniel cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, dice, ¿verdad? Le hizo entender la visión que estaba teniendo él, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora, dice, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo te he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces vemos acá que la presencia de estos ángeles era para poder explicarles. Como vemos en el libro de Apocalipsis, hay muchos símbolos, muchas figuras, muchas comparaciones, ¿verdad? Va a decir más adelante Juan, porque vi a uno semejante al Hijo del Hombre. La visión que él estaba teniendo tal vez eran cosas como que abstractas, y él la tenía que concretizar, pero no lo tenía que hacer a su criterio. Porque esta es una revelación, no es, como les decía, para esconder más, sino es para aclarar tal vez algunas cosas, y necesitaba de este ángel para que le diga esto es tal cosa. Y lo vemos ahí también en Apocalipsis, en el capítulo, bueno, no es acá 7, es 17, perdón, está mal la cita, Apocalipsis 17:7, dice: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas, ¿verdad? Entonces acá él estaba viendo esta gran mujer, la Babilonia. Entonces él se sorprende, pero le dice el ángel que no se preocupe, porque él le iba a explicar el misterio, ¿no? Entonces el ángel era eso, un guía, alguien que le iba a enseñar, explicar, interpretar la visión que él estaba teniendo, ¿verdad? Y para terminar ya vamos a citar el capítulo 2 del libro, perdón, el versículo 2 del capítulo 1. El apóstol Juan continúa diciendo:
que ha dado testimonio de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, esta revelación ha llegado a tu siervo Juan, que ha dado testimonio de dos cosas en realidad, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La palabra y o la conjunción y que hay en nuestra traducción de la Reina Valera no se encuentra en el original, así que todas las cosas que ha visto, ¿sí?, hacen referencia a todo lo que ha visto de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y lo que está diciendo acá el apóstol Juan es que yo realmente puedo asegurar y puedo dar evidencia, ¿verdad?, de la veracidad de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. No es algo que me contaron, no es algo que me inventé o que alguien se inventó. Yo soy el testigo. Ya había utilizado esta figura o esta forma él en su primera carta, ¿verdad? Cuando él dice lo que hemos oído, dice lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Y un testigo es eso, ¿verdad? El que puede presenciar algo, el que ve, el que oye. Y Juan dice, yo puedo realmente dar testimonio de que todo lo que se está escribiendo en el libro es verdad. Y puedo mostrar evidencias también, ¿verdad? No solamente de la palabra, sino del Señor Jesucristo. Y no solamente eran palabras, porque el testimonio no son palabras, era una vida. Él había visto al Señor Jesucristo ya antes en los evangelios, vio su veracidad, su realidad, que lo que hablaba, lo que predicaba, lo vivía, que realmente él era hijo de Dios. Y él también podía evidenciar con su vida que la palabra de Dios que la Biblia es palabra de Dios porque es una palabra viva que transforma una vida, que transforma los corazones. Este mismo Juan era el que en algún momento le había pedido a Jesús que destruya con fuego, ¿verdad? Señor, oramos para que descienda fuego, para que consuma a todas esas personas que no tenían la disposición de creer en Cristo y de escuchar su palabra. Es ese mismo Juan que Jesús le dijo, hijo de trueno. Pero ahora Juan era una persona diferente, era una persona que estaba dedicada al servicio de Dios. Si nosotros leemos sus cartas, ¿cuántas veces menciona, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis? Hijitos, por tanto, hijitos. Ese hombre, tal vez con un carácter fuerte, con ira, con enojo, ahora era una persona tan amorosa, ¿verdad? Y dice, yo puedo dar testimonio. Y acá surge una pregunta, queridos hermanos, para nosotros. ¿Y qué de nosotros? ¿Podemos evidenciar que realmente la palabra de Dios es verdad? Esa palabra de Dios está transformando nuestro corazón. Las personas al ver mi proceder, mi conducta, pueden decir que realmente yo soy alguien diferente. Cuando me escuchan mis palabras, cuando ven mis reacciones, yo puedo dar testimonio de esa verdad. Me gusta pensar en Lázaro, aquella persona que Jesús resucitó. Desde el momento que resucitó, nosotros no vamos a encontrar en las Escrituras que Él dice alguna palabra. Pero los fariseos, las personas, dice que iban a buscar no solamente para escuchar a Jesús, sino para ver a aquel que había resucitado. Y como les decía, esto nos evidencia que el testimonio no son palabras, es una vida, una nueva vida en Cristo. Y si no es así, creo que hoy es una buena oportunidad para arreglar nuestras cuentas con Dios, para pedirle perdón y realmente pedirle que en su gracia transforme nuestra vida. Pero en segundo lugar quisiera hablarles, tal vez hay alguna persona que no conoce a Cristo. Y bueno, hemos hablado de Jesús como el gran revelador, el agente de la revelación. Él ya cuando estuvo acá en la tierra tenía esta tarea. La Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El propósito de Él era que las personas puedan conocer de Cristo, puedan conocer a nuestro Señor Jesús, a Dios por medio de Jesucristo. Dice, si me conocierais a mí, también conocerías al Padre. Uno de sus discípulos, Felipe, le pregunta y le dice, bueno, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor responde, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no habéis conocido. ¿No veis que el Padre es en mí y yo en el Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y quiero animarte y desafiarte por la palabra de Dios
que puedas conocer en esta noche de manera personal a Dios y a su Hijo Jesucristo, para que tengas vida eterna, el perdón de tus pecados. Y si es así, en esta noche le puedes decir: Dios, quiero conocerte de una manera personal. Por favor, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos y te invito a entrar en mi corazón. Vamos a orar. Señor, gracias le damos por este tiempo, gracias por su bendita palabra. Ayúdenos, Señor, por favor, a continuar estudiando este precioso libro y que realmente pueda ser ese mensaje de esperanza en nuestra vida, para salvación y sin duda, Señor, para vivir la vida abundante que Cristo nos ha prometido en esta tierra. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, hasta otra oportunidad.